Shalom y bendiciones, amados hermanos, benditos del Eterno. Yahweh les bendiga, sean todos bienvenidos al episodio número 2 de la serie bíblica que estamos estudiando. En el episodio pasado se les enseñó a través de la Sagrada Escritura sobre la creación, la caída del ser viviente Adán. Debido a su desobediencia, también dimos a conocer cómo perdió el señorío que se le había dado, la maldición que recayó sobre la tierra y la nueva naturaleza corruptible de Adán y las nuevas generaciones. Pero antes vamos a ponernos delante de la presencia del Padre. Padre, hoy te pido que a través de este podcast que estamos grabando, Padre amado, sea de bendición para tu pueblo, para aquellos que no te conocen, Padre Santo, porque sabemos que la Torá, la Escritura, es para todos, tanto para el nativo como para el extranjero, Padre Santo, para todo aquel que quiera seguirte, como lo dice el libro de Isaías, que el extranjero no debe decir que el Padre lo va a dejar aparte, que lo va a echar afuera de su pueblo, porque todo aquel que de manera lo haga de una manera entregada y que acepte la voluntad del Padre, también será añadido a ese pueblo santo, el pueblo de Israel, que es el pueblo del gran yo soy. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach te pido, Padre Santo, que nos des la lucidez y el entendimiento para entender este podcast que estamos grabando en este día. Y amados hermanos, este podcast le hemos colocado la caída por la desobediencia de Adán y su desenlace. Entonces vemos, amados hermanos, que desde el principio el propósito del Padre era crear a seres vivientes que habitaran junto a su divina presencia en un lugar preparado exclusivamente para esa creación, dando a la tierra para ser labrada alimentos en frutos y la capacidad de poblar ese lugar. Además se le dio una ayuda idónea, es decir, a una mujer. Habiendo desobedecido Adán, pierde el señorío por parte de Satán, quien lo engañó de manera astuta, y este último se convirtió en el príncipe de este mundo. Pero a lo mejor usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo es que ahora Satán ¿sí? se convirtió en el príncipe de este mundo? Bueno, lo vamos a buscar en la Sagrada Escritura, ¿sí? Claramente nos vamos a adelantar unos años al mejor estilo de Volver al Futuro y nos vamos al tiempo del Mashiach Yahshua, cuando fue tentado por Satán en el desierto. Y vemos lo que dice Lucas 4, verso 6. Sobre todos estos reinos y todo su esplendor le dijo a Satán, a Yahshua: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiero. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y también, para completar la ecuación y vencer a Satán, el Mashiach Yahshua venció en un cuerpo de carne, sujeto a pasiones como cualquier hombre, y al no hallarse pecado en él, ahora el señorío le pasó a Yahshua, ¿sí? A Yahshua HaMashiach, porque en él, en su humanidad, pagó el precio de la rebelión de Adán con su propia sangre y ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿dónde aparece eso descrito? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra, amados hermanos. Recuerden que este podcast, al igual que todos los que hacemos acá en Jalel Radio, la intención es escudriñar la palabra para sacar a la luz la verdad verdadera, ¿sí? Porque hay muchos que dicen estar hablando la verdad, pero no, es una verdad que es engañosa y eso no es una verdad, es una mentira disfrazada. Entonces vemos acá que el libro de Romanos capítulo 5 verso 12 dice que por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. ¿A quién se estaba refiriendo? A Adán. El pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte, es decir, entró el cuerpo corruptible con la nueva naturaleza. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, mira lo que dice acá, antes de darse la ley, la Torá de Moisés, que le fue dada a Moisés de parte de Yahweh, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán a Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Al Mashiach Yahshua. Mira lo que dice la Escritura, verso 15. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Yahweh, pues si por el pecado de un hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un hombre, de Yahshua? Sí, dice acá que por la muerte de Yahshua, la gracia abundó sobre todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Yahweh con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados.
Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Yahshua. Por tanto, así como un hombre con su pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos fueron hechos justos. Eso aparece registrado en el libro de Romanos capítulo 5, versos 12 al 19. Ahora volvamos al tiempo de la generación de Adán. Resulta y pasa que la Escritura registra que debido a esa inclinación al mal, ¿sí?, y a esa nueva naturaleza, la creación cada vez se apartaba más y más de la presencia y la voluntad por la cual había sido creado el ser humano. Y en su sabiduría Yahweh ya sabía cómo iba a lograr su propósito, ¿sí? Retomando el capítulo 6 de Génesis, donde nos quedamos ayer, Bereshit, vemos que la maldad del hombre era tan grande que la creación, sus pensamientos eran siempre de continuo hacia el mal. Por eso el Padre se entristeció en gran manera y determinó un tiempo para acabar con esa naturaleza caída para siempre. Y vamos a leer nuevamente lo que dice el libro de Génesis capítulo 6. Dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Yahweh vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron para sí mujeres a todas las que desearon. Pero Yahweh dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, por eso vivirá solamente 120 años. ¿Sí? Ayer habíamos quedado en esa incógnita y hoy la vamos a revelar. La transliteración del hebreo al español hizo que se cambiaran mucho de las palabras y su significado. Entonces miremos realmente con lógica, amados hermanos. Hoy vamos a verlo con lógica. Sí, no lo vamos a ver de manera espiritual, vamos a verlo de manera lógica. Vamos a hacer un análisis de lo que estamos hablando. Si Yahweh dice que a partir de ese momento el hombre viviría 120 años, o se estaba refiriendo a, como lo dicen otras versiones más antiguas, donde dice que Yahweh a partir de ese momento dijo que el hombre viviría 120 años jubileo. Entonces tenemos dos teorías. Está la que vivirá 120 años literales, así como desde el 1 hasta el 120, o se estaba refiriendo a años jubileos. Pero ¿quién más importante que la Sagrada Escritura para responder este interrogante? Vamos a buscar a dos seres humanos que a partir de ese tiempo, ¿sí?, de que el Padre dijo eso, veremos si pasaron de 120 años o no, y de ser así, entonces, ¿qué quiso decir nuestro Creador? ¿Sí? Entonces fui y busqué a dos ejemplos. Y el primero de ellos es la muerte de Abraham. Génesis 25:7 dice: muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que hay algo que no está bien, porque si el Padre había dicho que eran supuestamente, esto es una hipótesis, si hubiesen sido 120 años literales, entonces ¿por qué Abraham, murió a los 175 años? ¿Será que hay algo que está oculto allí que tiene que ser escudriñado? Vamos a ver también lo que dice Génesis, Bereshit, capítulo 35, 27 al 29. Dice: después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manrea, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaba Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que estas dos muertes registradas en la Escritura exceden la cantidad de años que el mismo Yahweh, ¿sí?, había dicho, ¿sí? Pero en nuestro entendimiento, con nuestras traducciones que tenemos en las manos, habíamos creído hasta un tiempo que era una muerte literal de 120 años, pero había algo que estaba allí oculto, ¿sí? Y la respuesta la encontramos al buscar unas traducciones más antiguas, y encontramos que hacía falta una palabra en esa frase cuando el Padre dijo que mi espíritu no contenderá con el ser humano porque es simple mortal, mas sus años de vida serán 120 jubileos, ¿sí ve? Entonces hacía falta algo ahí en ese rompecabezas. Ahora, la otra duda que sale: ¿qué es un jubileo? Y ¿quién más para decirnos lo que es un jubileo que la misma Sagrada Escritura? Y para ello nos vamos a ir al libro de Levítico 25, verso 8. Dice la palabra: 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. El día del mes séptimo
Es decir, en el día del perdón hará resonar la trompeta, el shofar, por todo el país. El año 50 será para ustedes un año jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Bendito sea el Padre. Mira lo que nos está revelando acá, que en ese momento, cuando se cumpla esos 120 años jubileos, vamos a volver al propósito del Padre. ¿Sí? Mira lo que nos está diciendo la Escritura. El año 50 será para ustedes un jubileo, es decir, un día de regocijo. En ese año no se sembrará ni cosechará lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es un año de jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos, ¿sí? ¡Qué bendición! El año del jubileo, cada uno, mira lo que dice acá, el año del jubileo cada uno volverá a su heredad. Y esto está muy interesante, amados hermanos. Ahora sí podemos entender que ¿a qué se está refiriendo el mismo Yahweh? Sí, se estaba refiriendo a que su espíritu no iba a contender con el hombre mientras que cumpliera 120 años, sino que se estaba refiriendo a un tiempo señalado, que se estaba refiriendo a 120 años jubileos, ¿sí? Entonces debemos calcular matemáticamente qué nos está diciendo el Padre, ¿sí? Debemos multiplicar 120 años jubileos por el año que representa un jubileo, es decir, si el año jubileo es cada 50 años, el Padre nos dice que el ser humano habitará en esta naturaleza por 120 jubileos, entonces saquemos la multiplicación. 120 por 50 nos da 6.000 años. Eso implica que la humanidad como la conocemos, sujeta a la naturaleza pecaminosa, estará en esa condición por 6.000 años, desde la creación del ser humano, y que luego de ese tiempo acontecerá algo que cambiará nuestra naturaleza por el primer propósito de Yahweh, para luego habitar junto con el Padre, siendo gobernados por el Mashiach, Yahshua, y luego la eternidad, con la transformación de estos cuerpos corruptos a incorruptibles, como lo dice el libro de Tesalonicenses. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí para no extendernos tanto y dar paso al episodio número 3, que será el libre albedrío y las reglas dadas por el Padre, establecidas en mandamientos, estatutos y preceptos. Espero que este episodio haya sido de grande bendición para usted. Compártalo, amado hermano, para que esta verdad alcance a muchos. Que el Padre eterno les bendiga. Shalom y bendiciones.